Ayer tuve uno de esos días en los que parece que no hay salida, en los que los pensamientos intrusivos, esos pensamientos negativos, te llegan y parece que no paran y ya empieza a afectar en el cuerpo, porque ya el cuerpo comienza a hablar, porque ya aparece una crisis de ansiedad, un ataque de pánico, de esos que antes lo sufría y me recuerdo mucho esos momentos de mi vida en los que todavía no entendía mucho por qué estaba sucediendo eso. Y ayer regresaron. Regresó no como tal un ataque de pánico ni un ataque de ansiedad, pero sí regresaron estos pensamientos que no me permitían poder estar tranquila. Y quizá no llegó a más porque no lo permití. Y ahí me di cuenta de las herramientas tan grandiosas que tengo dentro de mí y cómo ya puedo empezar a controlar mi cerebro y cómo ya puedo empezar a controlar que estos pensamientos no se integren a mi cuerpo y que no pase a más. Y fue un regalo porque logré darme a mí eso que hace algunos años no me lo podía dar. Y ha sido gracias a toda la información que he venido obteniendo todo este tiempo en mis sesiones y hoy se los quiero dar a ustedes. Quiero darles este entrenamiento para nuestro cerebro, para esos momentos en los que no se calma, esos momentos en los que los pensamientos llegan de una forma que parecen meteoritos y cada vez son más fuertes y más fuertes y más fuertes y más fuertes y no sabes cómo controlarlos. Así que vamos a hablar hoy sobre el cerebro, sobre nuestro cerebro, porque una mujer sanadora sabe cómo funciona su cerebro y sobre todo cómo reprogramarlo. Bienvenidas al Despierta y Brilla podcast, soy Carla Palacios y en este episodio vamos a hablar específicamente de cómo reprogramar esos pensamientos intrusivos que llegan a invadirte y cómo podemos no permitir que ingresen a nuestro cuerpo para que llegue a un paso más. Entonces vamos con un poco de contexto para poder entender mi situación. Estoy ahora lanzando el taller de Habita el amor que buscas, que es este 28 de febrero. Y al mismo tiempo también estoy ya preparando el programa de Mujer Sanadora, que es la segunda edición, este 16 de marzo, que se abren las inscripciones. Entonces estaba un poco colapsada por los tiempos, porque quizá mi cerebro, que sí puede tener razón, tal vez estoy un poco ajustada, sobre todo con la de Mujer Sanadora, porque por ahí metí el taller, que tal vez no fue la mejor decisión, pero eso es otra, otro punto de vista que no lo vamos a tratar hoy. Pero empecé a sentir esa desesperación de que ya estoy tarde porque ya las fechas están encima, porque ya no tengo tiempo, porque ya... Y vinieron los miles de pensamientos y pensamientos negativos súper fuertes. Y me di cuenta que eran súper fuertes porque empecé a hacer este ejercicio que ya se los voy a comentar. Y esta reprogramación increíble que ya lo vamos a ver al final del episodio. Así que tienen que quedarse para entender primero todo y al final vamos a tener cómo va a ser netamente el entrenamiento que vamos a hacer. Hice un workbook que les voy a dejar aquí abajo para que ustedes se lo puedan descargar y puedan hacer el ejercicio. Este ejercicio lo pueden hacer en momentos en los que se encuentren así o en momentos también en los que estén tranquilos, porque también es muy buena idea. Quizá no hay que esperar a que nos pongamos como yo me puse ayer. Quizá más bien hay que hacerlo en días en los que estamos más tranquilas porque podemos encontrar más información. Pero bueno, continuando con la historia. Empezaron a llegar todos estos pensamientos de una manera súper rápida y no se calmaban y yo los sentía y los sentía y los sentía y no podía estar tranquila. Y justamente ayer decidí hacer un experimento. Me di cuenta estos días que he estado muy pegada a redes sociales, o sea, como que muy pegada a recibir esta dopamina inmediata que necesita el cerebro, que es de estar scrolleando y que tengas un like o estar scrolleando y que te salga información y así el cerebro se distrae. Entonces decidí dejar el celular a un lado y empezarme a dar momentos de tiempo de calidad para mí, que yo no me dé este tiempo para mí, pero me di cuenta que yo no me estaba dando tiempo de calidad, porque es muy distinto a darte tiempo a tiempo de calidad. Entonces decidí dejar el celular y sí puedo decirles que mi sistema nervioso se sentía extraño, porque claro, ya no tenía nada que tomar, mi cerebro también estaba como que qué está pasando, porque ya no estoy teniendo como que esta dopamina rápida. Entonces fue un experimento que hice con mi cuerpo y obtuve muy buenos resultados. Entonces me di cuenta que, claro, mi cerebro está buscando y mi sistema nervioso constantemente como esta gratificación inmediata. Y cuando me empiezo a sentir mal, inconscientemente tomaba el celular para olvidar todo eso que tengo dentro. Tomemos en cuenta que estoy en una fase, que es la fase lútea,
En la fase lútea, nuestro cerebro, y esto es algo que casi que no nos dicen, mejor dicho, que no nos enseñan, que no nos dicen, que yo lo he aprendido por mi cuenta, que nuestro cerebro funciona muy distinto. Nuestro cuerpo biológico y neurológicamente nuestro cerebro funciona muy distinto a una fase ovulatoria o una fase folicular. Entonces, en esta fase lútea es en la que más vas a poder darte cuenta de toda la información que todavía cargas dentro de ti. Es una fase hermosa porque es súper introspectiva, pero también te ayuda a trascender. O sea, esta fase la puedes aprovechar para poder trascender todo eso que todavía está oculto dentro de ti y que en esta fase sale a la luz y que si no lo tapas, como quizá yo lo hacía antes, que era como que lo tapaba con el celular, lo tapaba con cualquier cosa, si no lo tapas y lo dejas ser, lo puedes llegar a trascender. Entonces hoy vamos a revisar eso. Entonces, revisemos primero un poquito qué pasa en la fase lútea. Tu fase lútea es la fase después de la ovulación. Es decir, cuando ya pasa la ovulación, viene tu fase lútea. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la progesterona sube, los estrógenos bajan. Cuando eso sucede, la progesterona al inicio tiene un efecto como que calmante, relajante, tú estás bien. Pero ya cuando se va acercando más a la fase menstrual, entonces esta progesterona va cayendo. Cuando ya confirma que no hay embarazo, va cayendo y al momento de caer, empiezas tú a sentir los estragos, digámoslo así. Entonces, ¿qué pasa con tu cerebro? La progesterona tiene una relación directa con el GABA. El GABA es un neurotransmisor que inhibe como la calma, como esta relajación. Cuando la progesterona cae, el GABA cae con ella. Entonces tú te quedas como sin un amortiguador, digamos como que si un carro se quedara sin frenos y se va de largo. Así mismo se va todo lo que está sucediendo dentro de ti, porque no hay nada que lo calme, no hay nada que lo estabilice. Entonces todo lo que cargas dentro de ti, que en las fases anteriores no salió porque en las fases anteriores tu progesterona estaba estable, tus estrógenos estaban estables, pero en esta fase empieza a caer. Entonces ahí es cuando esto sale a la luz. Aquí también entra la amígdala, que es una parte de nuestro cerebro, que digamos que es como la parte más primitiva que tenemos en nuestro cerebro, que está regulada siempre por la GABA. Pero cuando la GABA cae de bajada, ya no hay quien controle, digamos, quien controle la amígdala. Y la amígdala es la encargada de buscar los peligros, digamos, de buscar todo lo que resulte como peligroso, resulte como que alarmante, etcétera. Entonces, como la GABA es este neurotransmisor que calma a la amígdala y como no hay, entonces todo se empieza a disparar. Y como no hay nada afuera, quizá no hay un peligro real en el exterior, pero sí hay un peligro en tu interior, porque el cerebro empieza a recordar todo lo que trae, toda la información que tiene, entonces empieza a amplificar este peligro que tú traes dentro de ti. Y por eso empiezan los pensamientos repetitivos, esto de que, ¿qué está pasando? Y ahora no tienes tiempo, todo ya se perdió, o sea, y te pinta el peor escenario que puede suceder. ¿Qué pasa también en esta fase? Que tenemos menos serotonina. La serotonina es producida por nuestros estrógenos y en esta fase nuestros estrógenos están súper bajitos, entonces tampoco hay serotonina. La serotonina es esta hormona que se encarga como del bienestar, de la tranquilidad, también como de abrazarnos, de darnos autoestima. Por eso en la fase ovulatoria que tenemos mucha serotonina estamos como que súper distintas, con mucha energía, incluso aquí también bajan nuestros niveles de energía. Entonces ya no hay nada, digamos así, que pueda como sostener todo esto de aquí, sino que quedamos como que abiertas, como que expuestas. Entonces este es el momento en el que todo sale. Y si te estás tapando con esto que yo lo tapaba antes, que era con esta gratificación inmediata, entonces quizá no vas a poder darte cuenta de lo que realmente sí puede salir de tu cuerpo. Ayer salió todo esto porque yo me di el permiso de darme este tiempo de calidad, de darme este tiempo de estar en paz, tranquila. Ya no lo que normalmente hacía, que era tapar esto con esta dopamina inmediata que es, en este caso, mi celular. Tú podrías buscar cuál es tu dopamina que inmediata que le das a tu cerebro para que se calme y empiece como a quizá irse por otro lado, a desviarse, porque ¿qué es lo que sucede con el celular, con las redes sociales, etcétera, que nos desvían de lo que estamos pensando y nos enfocan en eso? Y el cerebro le gusta porque digamos que ya deja de enfocarse en una cosa y lo enfocas en algo más, que es como esta dopamina rápida. Pero a lo que tenemos que llegar es darle una dopamina de calidad, que ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, en mi caso fue así. Tú puedes buscar qué es lo que has hecho tú, qué actividad haces tú para que esta parte de tu cerebro se calme con lo que le estás dando en el exterior. Entonces vamos a hacer un resumen de qué es lo que sucede con tu cerebro en tu fase lútea. Tu progesterona cae, con esto la GABA también cae, la amígdala se dispara y como no tiene la GABA, que es como este amortiguador, entonces empieza a buscar peligro. Como no encuentra peligro afuera, encuentra peligro dentro de ti. Y como no tienes tampoco
serotonina, que es esta hormona de la confianza, la que te abraza, la que te da como seguridad, entonces empiezan esos pensamientos intrusivos que vienen como meteorito y no te dejan tranquila y no te dejan en paz. Ahora, no tenemos que permitir que esos pensamientos ingresen dentro de nosotros, porque una vez que ingresan, es decir, mientras más los pensamos, mientras más estamos ahí dándole vueltas a todos, se genera una emoción dentro de nosotros, porque un pensamiento genera una emoción y un pensamiento más una emoción genera tu realidad, crea tu realidad, lo proyecta hacia el exterior, tu vibración, tu frecuencia que estás emanando se emana hacia afuera y esa es tu realidad. Entonces no debes dejar, no tienes que permitir que esos pensamientos ingresen tanto dentro de ti que se genere esta emoción, que ingresen por tu sistema nervioso y que tu cuerpo empiece a hablar de la forma en la que les está llegando la información. Luego vamos a ver cómo funciona exactamente el cerebro junto con el sistema nervioso. Ahorita quedémonos con esto, de que no tienes que dejar, no les des el permiso de que ingresen para que esto se pueda generar esta emoción y esta emoción se proyecte hacia el exterior. Entonces, no solamente estás controlando tus pensamientos, sino que estás controlando tu realidad. Estás ya controlando la creación de tu propia realidad. Entonces, ¿cuál es el patrón que normalmente se repite en nuestra fase lútea? Es esto de aquí. Que no confías en ti, que llegan estos pensamientos intrusivos, que llega el síndrome de la impostora, que llega el autosaboteo, etcétera. Esto es muy normal en la fase lútea porque no sabemos cómo controlar el cerebro, porque no sabemos cómo funciona tampoco el cerebro, porque no sabemos esto de nuestras hormonas, porque no sabemos absolutamente nada de cómo funciona nuestro cuerpo en cada una de nuestras fases, porque no es algo de cultura general, porque no es algo que nos han enseñado todo el tiempo. Entonces, cuando tú sabes cómo funciona tu cuerpo biológicamente, neurológicamente, energéticamente también, en cada una de tus fases, tu vida empieza a cambiar, porque ya sabes que tu cuerpo no funciona al igual que el de un hombre. Tu cuerpo es muy distinto. Entonces, por eso hay más mujeres que tenemos este síndrome de la impostora que no nos deja crear, que no nos permite recordar nuestro poder, que nos mantiene hacia abajo porque tenemos miedo de salir, porque llegan los pensamientos. ¿Y estos pensamientos de dónde vienen? De las creencias que tú traes. Entonces, ¿cómo funciona netamente tu cerebro? Tu cerebro es como esta máquina increíble que tenemos dentro de nosotros, es este órgano biológico que es el que crea, no es el que trae la creatividad, porque tu creatividad vive en tu alma, en lo que traes dentro de ti, sino tu cerebro es este órgano que te permite poder crear materia. El cerebro es bien material, el cerebro tiene que ver algo, el cerebro tiene que ver materia para poder confiar. El cerebro crea esa materia. Entonces, cuando tú eres niño, tu cerebro es dócil, porque todavía no está completamente bien formado, sino que el cerebro de los niños empieza a crecer conforme el niño va creciendo. Entonces tu cerebro es dócil, digámoslo así. Y cuando es dócil, empieza a adoptar todo eso que escucha, lo que ve, lo que le dicen, cómo está su exterior, él lo empieza a registrar como códigos dentro de él. Entonces, toda esa información que tú escuchaste y que tú traes son esas creencias, porque no es algo tuyo, sino es lo que adoptaste en sí. Tú lo empiezas a registrar como un código dentro de ti. Entonces, digamos que es como ChatGPT, es como cualquier inteligencia artificial, como en una computadora, una- un sistema de programación que tú le pones códigos y hace lo que le dices. Entonces, tú a ChatGPT le das una orden y él hace lo que tú le dices, acorde a los códigos que él tiene. Entonces, tu cerebro es exactamente igual. Tu cerebro adoptó códigos que le dieron en tu infancia y tu cerebro ahorita está haciendo simplemente lo que trae. Entonces, los pensamientos que está creando tu cerebro, que te está diciendo que esos pensamientos que llegan es lo que tú has escuchado cuando eras niño, o en tu familia, o en tu escuela, o lo que decían, etcétera. Esa es tu programación actual. Lo que hay que hacer es reprogramar ese cerebro, es decir, darle nuevos códigos, darle una nueva orden de cómo tiene que empezar a moverse de ahora en adelante. Entonces, ¿cuál es el trabajo que hay que hacer? Reprogramar tu cerebro, pero también calmar tu sistema nervioso. ¿Por qué? Tu sistema nervioso parasimpático comienza en tu cerebro y termina cerca de tu coxis, al final de tu columna. ¿Qué pasa cuando un pensamiento ingresa a tu cerebro o tu cerebro lo empieza, digamos que a emanar como un choque eléctrico, que es lo que yo veo en mis sesiones? Ese pensamiento que emana a tu cerebro le llega al sistema nervioso parasimpático como una orden. Y ese sistema nervioso empieza a adoptar todo eso y tu cuerpo empieza a desarrollar ese pensamiento como una emoción, como algo que el cuerpo está sintiendo. Y depende de la vibración
de ese pensamiento. Entonces, digamos que es un pensamiento que te dice y te hace creer que tú no sirves para nada. Listo. El pensamiento es, no, tú no sirves para nada, tú estás tarde y la cantidad de pensamientos que vienen después de eso. El momento en el que todos esos pensamientos ya ingresan a ti, entonces esa orden va al sistema nervioso. Esa vibración de ese pensamiento es de baja vibración, porque todo lo que te hace a ti dudar, te pone a ti mal, te pone triste, te pone inestable, todo eso vibra muy bajito. Entonces, cuando ingresa a ti un pensamiento de baja vibración, entonces tu sistema nervioso empieza a reaccionar, es decir, empieza a dar la orden al cuerpo de que quizá empiece a sudar, o tal vez empiece a desesperarse, o tal vez empiece a hablar de distintas formas. El cuerpo habla de distintas formas de acuerdo al pensamiento que le llegue. Entonces hay que reprogramar el cerebro y calmar el sistema nervioso. Así que estos dos regalos gigantes que son para tu cuerpo, te los voy a dar hoy, que eso fue exactamente lo que yo hice ayer. Y en el workbook que está aquí abajo, que te lo puedes descargar gratis, está exactamente todo lo que tienes que hacer, tú solamente tienes que llenar y hacer el ejercicio. Y lo puedes hacer, como te decía, en un momento en el que estés atravesando por esto o en un momento en el que estés tranquila, porque vale también registrar qué pensamientos están ingresando a ti. Entonces te voy a explicar cómo es el entrenamiento que tienes que hacerle a tu cerebro para que en cuestión de minutos cambie esto de aquí. Porque a mí fue, el cambio que yo sentí fue en cuestión de 5 minutos. Fue increíble y por eso fue como un regalo y dije, qué increíble herramienta que tengo dentro de mí que me había llegado en mis sesiones y que la había puesto en práctica, pero no hacía profundidad. No la había puesto en práctica en estos momentos en una fase lutea en donde llega con más fuerza, sino que la había empezado a registrar de diferentes formas. Ahora, durante todo el mes de enero que di sesiones de canalización, me empezó a llegar información del cerebro. Increíblemente, todas las personas que llegaban a mí, su alma me daba información del cerebro. Y yo registro todo, yo guardo todo y yo aplico también lo que me llega en mis sesiones. Y empecé a aplicar un par de ejercicios y empecé a ver resultados. Y luego empecé a investigar, luego empecé a guardar, luego empecé a entender un poco mejor y resulta que la información que estaba llegando era neurociencia. Para poder entender cómo funciona tu cerebro y para poder cambiar y para poder desarrollar una neuroplasticidad que es empezar a cambiar los patrones que ya tiene tu cerebro como que guardados dentro de él y empezar a cambiarlos. Y cuando tú aprendes a cambiar tu cerebro, cuando tú aprendes cómo funciona tu cerebro y cuando tú aprendes cómo reprogramarlo, aprendiste creo que un 60% de cómo crear tu realidad, de cómo cambiar esa realidad actual que tienes, de que quizá no crees en ti, de que no sabes cómo hacerlo, de que tienes desconfianza, es algo increíble. Y por eso, en esta segunda edición de Mujer Sanadora, que las inscripciones se abren el 16 de marzo, voy a incluir una semana entera de reprogramación cerebral. Una semana entera de trabajar con tu cerebro, de entender cómo funciona tu cerebro en cada una de tus fases, de aprovechar todo esto y de darte ejercicios valiosos y sencillos para que empieces a reprogramar tu cerebro acorde al propósito de tu alma, para que llegues a vivir y a encarnar ese propósito y le digas a tu cerebro que te acompañe, para empezar a desprogramarlo de toda la información que ya carga y empezar a darle una nueva orden para que empiece a crear esta nueva realidad que tú quieres vivir. Así que estoy tan emocionada por esta segunda edición de Mujer Sanadora porque está mejorada. Añadida semana entera va a ser de hablar sobre nuestro cerebro y sé que les va a ayudar tanto porque sé que es la herramienta, una de las herramientas súper poderosas que la puedes aplicar y en menos de 5 minutos vas a ver resultados. Y si lo aplicas en macro, entonces vas a ver resultados grandiosos. Y esta es una herramienta que llegó, como les cuento, en mis sesiones y es muy valiosa, es muy grande porque si el alma empieza a dar información acerca de cómo funciona el cerebro, es información de calidad, es información que ya está lista para ocuparla aquí en la 3D. Es información que si a ti te resuena y a ti te llega y tú quieres saber cómo hacerlo, es porque ya estás lista para integrarlo dentro de ti. Y eso es hermoso porque es una herramienta más de todas las que ya tiene el programa, porque dentro del programa vamos a trabajar con tu útero, con tu alma, con tu cerebro, y estos tres juntos son un
cuando están en congruencia y cuando están hablando el mismo idioma, entonces ya está todo. Ya tienes todo para llevar a cabo tu propósito. Ya tienes todo para encarnar tu propósito aquí en esta 3D y para empezar a vivir tu vida en libertad. Entonces vamos a ver cómo y de qué se trata este training gratuito que te voy a dar ahora para que lo hagas hoy mismo o en el momento en el que tú sientas que esos pensamientos ingresan a ti. Lo que vamos a hacer es, tú ya vas a tener tu workbook descargable, que lo vas a poder aplicar, pero igual te lo voy a explicar. Cuando tú estás en estos momentos en los que esos pensamientos no se calman y llegan de esta forma en la que parecen meteorito, porque no se calman, o sea, no se calman y no se calman y no se calman, es el momento perfecto para que tú te sientes. No tomes tu celular, no intentes tapar los pensamientos que están llegando, no. Es el momento perfecto para que lo trasciendas. Es el momento perfecto para decirle a tu cerebro que ya no quieres eso dentro de ti y que lo vas a empezar a reprogramar. Entonces te vas a sentar, vas a tomar tu journal, o vas a tomar el workbook, vas a tomar un lápiz, un esfero, un bolígrafo y vas a empezar a registrar, vas a hacer 2 columnas. La columna, esto es muy importante, esto que te digo de las columnas, de todo eso, porque el cerebro así va a entender, porque el cerebro recibe órdenes y el cerebro es súper visual. Si tú lo haces solamente sin escribir, simplemente no va a funcionar. O quizá tal vez, pero no va a funcionar un 100%. Lo tienes que hacer escribiendo porque el cerebro es visual. El cerebro le gusta ver materia. El cerebro es 3D. El cerebro tiene que ver, no solamente sentir, no solamente escuchar, no, el cerebro tiene que ver. Entonces te vas a sentar y haces estas 2 columnas. La columna de la izquierda es la columna de los pensamientos tóxicos, de los pensamientos, de las creencias, de esos que llegan como meteorito y que no te dejan en paz y no te dejan tranquila y te hacen creer que eres lo peor. Entonces vas a hacer esta columna y vas a poner pensamientos negativos, pensamientos tóxicos, el nombre que tú le quieras poner. Y vas a empezar a registrar lo que te está llegando. Algo bien importante es que durante todo el día nos llegan como millones de millones de millones de pensamientos porque el cerebro todo el tiempo está trabajando. El cerebro es el órgano del cuerpo que más energía ocupa. Entonces, tu cerebro constantemente está yéndose hacia adelante, yéndose hacia atrás. Es increíble cómo cuando tú te das este tiempo de calidad que yo me lo di ayer, entender todo lo que mi cerebro me decía, todos esos pensamientos que traía, era increíble, increíble. Entonces, si tú te das un día, una mañana, una tarde de registrar tus pensamientos, es increíble lo que vas a encontrar oro. Pero ahorita vamos con este ejercicio en específico. Anotas todo lo que te está llegando en ese momento, todo, 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 todo en la izquierda, y lo vas anotando y registrando por pensamiento, es decir, escribes un pensamiento, otro pensamiento abajo y abajo y abajo y así. Cuando ya sientas que acabaste de registrar todo lo que te está llegando, vas a ir a la columna de la derecha. La columna de la derecha es la columna que va a decir pensamientos positivos o nuevos pensamientos o el nuevo registro, el nuevo código. Tú puedes ponerle el nombre que tú desees con el que más te sientas identificado. Y en esa columna vas a escribir lo que le quieres decir ahí a tu cerebro, lo que eres, porque tu alma sabe lo que eres. Y tú vas a empezar a escribir lo que eres, porque todos esos pensamientos de la columna de la izquierda, eso no eres tú. Esos es los pensamientos, esa es la información, esos son los códigos que tu cerebro registró, pero no son tus propios pensamientos. Y cuando tú sacas esto al exterior y le dices a tu cerebro, a ver, mira, lo de la izquierda no eres tú, no eres tú. Lo de la derecha sí eres tú. Entonces, cuando tú le das esta orden, porque le estás dando órdenes al cerebro y visuales, porque las estás escribiendo, el cerebro va a empezar a entender que le estás dando un nuevo patrón, que le estás dando un nuevo código, que le estás dando una nueva orden. Entonces, antes de ir a la segunda columna, en la parte de abajo, cuando termines de registrar tus pensamientos, vas a escribir cómo te hacen sentir esos pensamientos. Es decir, les pongo mi ejemplo. ¿Qué me llegó ayer? Me llegaba, ya estás tarde, nadie se va a inscribir, mira lo mal que hiciste, la cagaste, lo hiciste pésimo, me llegaba todo eso. ¿Y cómo me hacía sentir? Pésimo, me hacía sentir mal, me hacía sentir ansiosa, me hacía sentir que no servía para nada y todo eso lo fui escribiendo. Y ver eso por escrito me hacía tanto daño, o sea, decía, no, no puedo creer que todo el tiempo mi cerebro me esté diciendo eso a mí. No puedo creer que esos pensamientos estén dentro de mí. ¿Cómo puedo yo tratar así a mí misma? ¿Cómo puede ser posible eso? Cuando empecé a escribir a la derecha, sentí como automáticamente, o sea, fue un cambio de menos de 2 minutos.
cómo yo sentí que mi vibración cambió, cómo yo sentí que empecé a cambiar emocionalmente, energéticamente y obviamente en pensamientos. Cuando tú empiezas a registrar en el lado derecho lo que quieres que tu cerebro empiece a creer, empiece a registrar como nuevo código, vas a empezar a escribir abajo cómo te hace sentir eso. Entonces, ¿yo qué empecé a escribir? Tranquila, no pasa nada. Te abrazo, estás experimentando, no estás tarde. Mira lo que has creado, mira dónde has llegado. Y me empecé a dar ánimos a mí misma, lo que sentía que mi alma me quería decir en ese momento. Me empecé a dar lo que yo quería que mi cerebro empiece a decirme. Y empecé a escribir abajo cómo eso me hacía sentir. Y empecé a escribirlo de verdad como me sentía en ese momento y empecé a sentir paz, empecé a sentir calma, empecé a sentir tranquilidad, empecé a sentir libertad, empecé a sentirme con ánimos y fue increíble el cambio, como les digo, lo sentí en menos de 5 minutos. Una vez que hagas este registro y que empieces a darte ya todos los nuevos códigos que quieres darle a tu cerebro, entonces vas a empezar a hacer un plan de acción, porque tu cerebro cuando ve lo que tiene que hacer se calma, ¿sí? Es como, listo, ya lo reprogramaste, no termina todo ahí, sino que aquí recién empieza. Cuando tu cerebro tiene este plan de acción, entonces se relaja y dice, ah, ya, todo está bajo control, no pasa absolutamente nada. Una vez que cambiaste tu vibración, vas a empezar a hacer este plan de acción. Cuando empiezas con el plan de acción, vas a empezar a poner actividades alcanzables que puedas hacer ese mismo rato o al día siguiente. Yo esto lo hice ayer tarde, casi ya llegando a la noche. No podía hacer ese momento, pero decidí hacerlo hoy. Entonces, ¿cuáles fueron mis acciones que yo decidí hacer para cambiar ese patrón? Porque, ¿qué me había dicho ya mi cerebro antes? Los pensamientos que cargaba. Me había dicho que ya no lo puedo hacer, que ya la cagué, que ya casi que me esconda, que ya no salga, que ya. Todo lo peor era el peor escenario posible. Pero yo empecé a poner este nuevo plan de acción que era, voy a crear un podcast y estoy aquí. Voy a contarles mi experiencia porque me pareció increíble lo que sentí en ese momento. Voy a contarles la verdad por lo que estoy pasando. Voy a contarles cómo me sentía y cómo me siento ahora. Voy a arreglarme, voy a ponerme linda, voy a grabar el podcast, voy a contar la información valiosa que tengo dentro de mí. Voy a continuar como mujer sanadora. Y así lo estoy haciendo. Aquí estoy creyendo en mí y cumpliendo este plan de acción y no tienen idea cómo me siento. No tienen idea la energía que siento que estoy emanando. Es algo de locos, es increíble y por eso se los tenía que compartir. Yo no me puedo quedar con cosas que a mí me funcionan, que llegan a mis sesiones, sino que se las tengo que compartir y se las tengo que contar. Ahora, una vez que haces el plan de acción, vas a empezar a regular tu sistema nervioso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar la maravillosa y grandiosa respiración. Algo que está como no le damos la importancia que tiene la respiración. ¿Por qué? Porque queremos algo más, queremos la gran terapia, queremos algo gigante, queremos algo grandioso, cuando no. Tu cerebro sabe, tu cuerpo solo hace alquimia, no necesitas más. El momento en el que el cerebro empieza a sentirse bien después de la respiración, entonces dice, ah, sí funciona la respiración. Pero mientras tú le dices, bueno, es tu cerebro realmente el que te dice, no, necesitamos algo más grande, algo más, una terapia gigante, algo grandioso para regular nuestro sistema nervioso. No, solo necesitas darte el tiempo y el espacio para respirar, nada más, absolutamente nada más. No necesitas darte 20 minutos de respiración, no. A veces con 5 minutos es suficiente. Solo necesitas darte el tiempo y el espacio para ti. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a tomar, puede ser antes o después de hacer el plan de acción, depende cómo te sientas. Si ya terminaste de hacer las 2 columnas y todavía te sientes como un poco ansioso, como que tu cuerpo todavía está hablando, entonces vas a hacer ahí la respiración. Si no es tan grave, digamos que si no llegó a integrarse al cuerpo, entonces puedes hacer después el plan de acción. Vas a sentarte y vas a empezar a respirar por la nariz y a exhalar por la nariz. ¿Por qué? Porque estás haciendo respiración celular. No solamente estás calmando tu sistema nervioso, sino que estás dándole información directamente y le estás dando una orden a tus células, porque la respiración celular va directamente a tus células y lo haces por la nariz, porque en la nariz tienes un filtro natural de tu cuerpo que es el que te ayuda a saber qué ingresa y qué sale. Tu cuerpo solito hace alquimia, solo lo tienes que recordar. ¿Ya? Y yo te lo estoy aquí recordando. Tengo un episodio enterito que habla sobre la respiración celular, lo puedes escuchar.
Pero te voy a decir aquí lo básico, que es inhalar por la nariz y exhalar por la nariz. Lo vas a hacer 4 tiempos en la inhalación y 4 tiempos en la exhalación. Cuando tú inhalas, vas a integrar todo lo de la columna derecha, todo lo que sentiste, cómo te hizo sentir esa nueva información que tú te diste. Te dio paz, te dio ánimos, te dio vitalidad, todo eso lo vas a integrar. Y en la exhalación vas a exhalar todos esos pensamientos y todas esas sensaciones que te hizo sentir tu cerebro al darte la información del lado izquierdo. Y lo vas a hacer así por el tiempo que tú consideres necesario. Puedes hacer 10 inhalaciones por la nariz y 10 exhalaciones por la boca. Si ya es suficiente, entonces no más. Tú controlas el tiempo, tú sabes hasta dónde puede llegar y tu cuerpo te va a decir en qué momento ya tienes que parar y tú lo vas a escuchar. Luego de hacer esto, vas a sentirte increíblemente bien. ¿Por qué? Porque ya trabajaste con tu cerebro, estás trabajando con tus células y estás trabajando con tu sistema nervioso. Sacaste la información que estaba dentro de ti, esa información de no puedes, no eres suficiente, no vas a llegar, no vas a poder, nadie te va a querer. Estás sacando todo eso y te vas a dar una nueva información, la información real, la que tú eres, la que te da tu alma, el abrazo, la calidez, el amor, la paz, todo lo que vibra alto. Y le estás dando la información a tus células que eso sí lo integre, que eso sí sea de ella y todo lo que está dentro de ti está saliendo. Es increíble lo que estás haciendo, pero el ser humano siempre quiere algo gigante y algo grandioso, como digo, pero no, esto es lo gigante y lo grandioso que tú te lo tienes que creer. Y no necesitas pagar millonadas por hacer esto, solamente necesitas darte el tiempo y el espacio. Y yo te lo estoy dando la información gratis, solamente literalmente tienes que sentarte 20 minutos exagerando contigo mismo y darte tiempo de calidad. Pon tu celular en modo avión, siéntate contigo mismo y date este regalo grandioso para ti, para tu cuerpo, para tu cerebro, para tu sistema nervioso, para tus células. Porque esto es lo que te va a permitir que tú trasciendas. Esto es lo que te va a permitir que tú saques de ti la información que está dentro de ti y que la tienes que trascender. Porque si la tapas y la parchas con dopamina, con acciones rápidas que no te llevan a nada, entonces no la estás trascendiendo, simplemente le estás poniendo un parche. El rato que sacas este parche, vas a ver que todo sigue ahí. Lo que tienes que hacer es dejarte sentir, darte el permiso de que todo eso salga y registrarlo en el exterior como materia, escribiendo para que tu cerebro vea que es no y que sí necesita registrar. Tú estás y tú tienes la capacidad de hacerlo solo. Solo lo tienes que recordar, solo tienes que darte el tiempo y el espacio para poder hacerlo. Estoy demasiado emocionada, de verdad, por toda la información que les voy a compartir dentro del programa. Esto para mí ha sido como, creo que la piecita que faltaba y que necesitaba para decir, ya, listo, ten el paquete completísimo para que salgas al mundo y te la creas, para que salgas al mundo y vivas tu propósito, lo encarnes, para que salgas al mundo y brilles. Una mujer sanadora tiene que conocer cómo funciona su cuerpo biológico y sobre todo su cerebro, que es este órgano, es esta máquina creadora que la podemos aprovechar y puede ser tan grandioso. Durante todo el mes de enero me llegó información acerca del cerebro y ahora entiendo, después de casi un mes, por qué me estaba llegando tanta información. Y era específicamente para esto, para incluirla dentro del programa, para que más mujeres empiecen a trabajar con su cerebro, lo empiecen a entender, lo empiecen a reprogramar y empiecen a brillar, porque ese es mi objetivo como mujer sanadora, que las mujeres que están perdidas, que las mujeres que están en un trabajo que no las llena, para mujeres que están enfermas, para mujeres que están desconectadas, pero que saben y sienten dentro de ellas que vinieron para algo más, es para ellas. Es para esas mujeres que no saben y que ya han seguido quizá tantos cursos, que ya han ido por todo lado y que todavía no logran encontrar hacia dónde ir. Para eso es Mujer Sanadora. Porque Mujer Sanadora no es un programa que te hace ir hacia afuera, que te hace ver todo hacia afuera. Mujer Sanadora es un programa que te hace indagar dentro de ti, que te hace entender cómo funciona tu útero, que te hace entender cómo funciona tu cerebro, que te hace entender cómo funciona tu sistema nervioso, que te hace entender quién eres, recordar tu poder, trabajar con la sabiduría de tu alma, no con nada más externo. En Mujer Sanadora trabajamos con la madre tierra, trabajamos con todo lo que ya existe. Solamente te recuerdo la información porque por eso estoy aquí. Yo canalizo información de altos niveles de conciencia para traducirla, para traerla aquí a la 3D
y para entregártela a ti como un regalo, porque esto que siento que te estoy dando es un regalo grandioso y maravilloso, para que tú lo puedas usar. Pero ¿qué necesitas? Si ya tienes la información, solamente tienes que darte el tiempo y el espacio de hacerlo. Nada más. Y eso es lo que más nos cuesta. Darnos tiempo y espacio de calidad. Darnos tiempo en donde realmente estemos con nosotros, en donde no estemos cocinando pero viendo la tele, cocinando y escuchando un podcast. No, dedícate ese tiempo que te estás dando para ti, netamente para ti, y escucha lo que te llega, porque pasamos todo el tiempo con ruido afuera y no sabemos toda la información que traemos. Si te das el tiempo, si te das el permiso y si te das el espacio de hacerlo, vas a encontrar cosas grandiosas dentro de ti. Mujer Sanadora tiene muchas herramientas, porque son 8 semanas llenas de herramientas que las puedes aplicar en el día a día. O sea, tú te levantas y usas esa herramienta. Tú tienes todo el día para usar todo esto que ya tienes dentro de ti, como la respiración, que te voy a enseñar a respirar. De verdad, para que calmes tu sistema nervioso y saques la información de tus células. Vamos a trabajar con los elementos, con la tierra, con toda la información grandiosa que tiene la tierra, con todos sus alimentos, con todo lo que tú necesitas para recordarte lo que eres. Vamos a trabajar con esta herramienta grandiosa, nueva, que lo voy a integrar este año, que es la reprogramación de tu cerebro para que te ayude a crear, para que te ayude a encarnar tu propósito y esa versión grandiosa que ya eres. Solamente la tienes que recordar. Y más herramientas para que puedas encarnar y vivir tu propósito del alma, para que vivas aquí esa vida de la 5D que experimenta tu alma en su día a día y bajarla aquí a este cuerpo físico, porque tú lo puedes hacer. Y tú estás aquí para hacerlo. Estás aquí para vivir en libertad. Estás para vivir una vida en paz, en calma, en donde tú seas la dueña de tu propia vida, en donde tú la manejes, en donde tú la pilotees, en donde tú seas la que dirige tu barco, el capitán de ese barco, la capitana de su vida, y que tú puedas vivir, generar desde tu propósito, y que tengas una vida en libertad. Ese es mi propósito, que tú puedas encontrar tu propósito y que puedas vivir una vida en libertad. Y Mujer Sanadora te da todo eso. Así que te lo voy a dejar aquí abajo. Mujer Sanadora es mi programa premium, es mi escuela en donde enseño a mujeres todo esto de aquí. Te voy a dejar aquí abajo el link para que puedas acceder a un código de $44 de descuento. Y recuerda que las inscripciones se abren el 16 de marzo y empezamos el 30 de marzo de este año 2026. Y ya falta poquito, así que descárgate el workbook, haz el trabajo, experimenta lo que sientes y mira lo grandioso que vas a llegar a experimentar si te inscribes en Mujer Sanadora. Así que gracias por estar aquí. Gracias siempre por escucharme. Gracias siempre por poder compartir conmigo esta información, porque yo estoy aquí dando la información porque sé que me escuchan y porque sé que están aquí, así que muchas gracias de corazón y nos vemos pronto. Voy a estarles compartiendo todo este tiempo información súper valiosa porque vean todo lo que vamos a trabajar y todo lo que puedes lograr si te lo propones y si te das el tiempo y el espacio para hacerlo.